compartir con ustedes la palabra y he pedido a mi esposa que por favor nos lea la base bíblica, el texto en el cual hoy vamos a estar estudiando, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Váyanse ubicando ahí. El Señor es bueno, amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incircuncisión a la parte del Neguev, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguev de Caled, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Versículo 16 del capítulo 30 del primer libro de Samuel. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: Este es el botín de David.
Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza de Israel, en Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negué y en Jatir, en Aroer, en Sicmo, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Horma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Amén. Bueno, muy bien, después de esta lectura de estos pasajes de la palabra del Señor, vamos a entrar a meditar un poco en ello, y Dios quiere hablarnos en esta hora una palabra especial, una palabra que Él quiere traer a nuestras vidas en esta hora. Muy bien, vamos a meditar en esta escritura. Voy a acomodarme un poquito acá y vamos a desarrollar un poco este tema. Muy bien, tremenda historia, ¿no? Tremenda historia que está narrando aquí la escritura, lo que acaba de leer mi esposa. Estos 31 versículos que acaba de leer mi esposa narran una historia especial, narran una historia única, y he querido dividirla en varias partes, en varios aspectos, y el primero de ellos es del 1 al 5. He denominado esta parte ataques del enemigo. Ataques del enemigo son para nuestra vida también. El enemigo ataca constantemente nuestra vida, y hay varios aspectos de este asunto de ataques del adversario. No sé si en este tiempo el adversario ha estado atacando tu vida, no sé si el adversario en este tiempo ha estado atacando tu vida, tu familia, pero el enemigo nos ataca, y no debe de ser una sorpresa para el Hijo de Dios, no debe de ser una sorpresa para el cristiano. Y del 1 al 5, mire lo que dice o narra: que David estaba en otro lugar con los filisteos, estaban batallando, estaban haciendo la guerra, estaban también huyendo de Saúl, y David ya tenía un ejército de un poco más de 600 personas, los 400 que se consiguió en la cueva de Adulán, que es otra enseñanza, y otras personas que se iban adhiriendo a David. Y David tenía su campamento en una ciudad llamada Siclag. Siclag era la ciudad donde David y sus hombres dejaban a toda su familia, y entonces ellos regresaron a su ciudad, ellos regresaron a su campamento donde tenían a sus hijos, donde tenían a sus familias. Y dice la escritura que cuando volvieron, dice: entonces cuando David y sus hombres, vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, los amalecitas, habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se habían llevado
al seguir su camino, se los habían llevado al seguir su camino. Entonces, los amalecitas aquí representan al adversario, los amalecitas aquí representan al enemigo del pueblo de Dios, que es Satanás, juntamente con sus demonios. Y entonces aquí los amalecitas aprovecharon que David y sus hombres no estaban y estaban incursionando por varios territorios, varios lugares fueron asolados por ellos, como luego narra el mismo egipcio, que se encontraron en el camino, y dentro del territorio que estaban asolando, asolaron el lugar donde estaban los familiares y todo el pueblo que era de David, la familia de David, de sus hombres, que era en Siglag. Y dice la Biblia que se llevaron todo, y se llevaron a las mujeres, y se llevaron a los niños, los robaron. Les robaron todo y ellos quedaron en el fracaso, quedaron en la ruina y además prendieron fuego a la ciudad y se robaron las vacas, se robaron las ovejas, se robaron el ganado, se robaron las propiedades. Todo lo que ellos tenían se lo robaron los amalecitas, pero lo más tremendo fue que se robaron a los niños pequeños, a los grandes y a las mujeres. Pero aclara algo, dice la Biblia, pero a nadie habían dado muerte, a nadie habían matado todavía, nadie había muerto. Y en ocasiones el adversario viene contra nuestra vida, viene contra nuestras posesiones, viene a afectar nuestra familia, trayendo dificultades, trayendo contiendas, trayendo adversidades, trayendo escasez. El enemigo se aprovecha de circunstancias y entonces nuestros bienes materiales son robados por parte del adversario. Pero dice la Biblia que a nadie habían dado muerte. Y alabamos a Dios porque tenemos vida. ¿Cuántos alaban a Dios porque tenemos vida? Amén. Tenemos vida. Y aunque habían robado y aunque habían saqueado a Siglag, ellos habían preservado la vida de estas personas, de David y de sus hombres. Entonces, del 1 al 5, David y sus hombres no habían pecado, estaban en la voluntad de Dios. Y en ocasiones creemos que solo el diablo tiene derecho o solo el diablo tiene permiso por el Señor de atacar nuestra vida, de robar nuestras cosas, de afectar nuestra familia si pecamos. Recuerden bien el caso de Job. La razón por la cual empieza esta conversación, esta disputa entre Dios y el diablo, es porque Dios está haciendo una reunión con sus hijos allá en el cielo, con sus ángeles, y el diablo llega ya como de intrometido, y Dios le pregunta: ¿no has visto a mi siervo Job? Y el diablo le dice: ¿acaso Job te sirve de balde? No ha cercado todo lo que tiene. Si dice la Biblia en Job que Dios había cercado todo lo que Job tenía, era porque el diablo ya había intentado meterse en la vida de Job, pero Dios lo tenía cercado. Pero un día, con la vida de Job, Dios le permitió al diablo tocar el área material de Job, tocar el área familiar de Job, y Job quedó en la ruina, y Job quedó enfermo. Pero es una prueba de que necesariamente no tenemos que estar en pecado, necesariamente no tenemos que haberle fallado a Dios para que Dios permita en ocasiones que el enemigo ataque nuestra vida y llegue a tocar nuestra economía, y llegue a tocar nuestra familia, y llegue a tocar nuestra salud. En ocasiones somos atacados por el adversario y Dios le permite al enemigo que nuestra vida sea atacada. David era el hombre conforme al corazón de Dios. David era un guerrero de Dios. David era un hombre de Dios. David era el dulce cantor de Israel. David era el comandante de los escuadrones de ejército de Israel. David era un hombre de Dios. Es más, Dios había desechado a Saúl y había
escogido a David, pero ahora la familia de David, los bienes de David, mientras David luchaba, mientras David peleaba, mientras David guerreaba, el adversario, los amalecitas, vinieron y tomaron posesión de sus bienes, de su tierra. Y yo no sé en este tiempo cómo tú te sientes, yo no sé en esta hora qué ha venido a hacer el enemigo contra tu vida, contra tu familia, pero esta palabra es para ti. Yo te digo en el nombre de Jesús que aunque el enemigo haya intentado robarte, aunque el enemigo haya logrado algunas cosas en contra de tu vida y aunque Dios se lo haya permitido, hay una palabra de Dios para ti en esta hora, y es que el Señor va a hacer que tu vida sea restituida, el Señor va a hacer que tus bienes sean restituidos, el Señor va a hacer que lo que has perdido, que lo que el diablo ha robado a tu vida, tú lo recuperes en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees en el nombre del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces David y sus hombres no estaban en pecado. Dígale a su hermano que está al lado, no estás en pecado. Y si David no estaba en pecado y Dios permitió que los amalecitas le robaran a su familia y le robaran a sus bienes y a sus hijos, a toda su territorio, ¿cuánto más si nosotros nos metemos a fallarle al Señor, nos metemos a obedecer a Satanás y cedemos a lo que el diablo quiere que nosotros hagamos? Pero claramente quiero decir que Dios estaba con David y que David estaba en la plena voluntad de Dios. El enemigo se levantó contra ellos, robándole su familia y todos sus bienes, aunque David era un hombre de Dios. Entonces el versículo 6, esta primera parte del 1 al 5, ataques del adversario, y en ataques del adversario tú no tienes que estar en pecado precisamente para que el diablo te ataque. Y Dios permite en ocasiones que el diablo haga cosas en contra de nosotros, pero todo lo que Dios permite que el enemigo haga contra nosotros es para que la gloria de Dios sea exaltada, es para que el poder de Dios sea manifestado, como en el caso conocido de Job, amén, y en este caso de David también. Los amalecitas vinieron y mire la reacción de gente que no tiene comunión con Dios. El versículo 6 dice: y David estaba angustiado. Voy a leer el 5, algo importante. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Aún las mujeres de David, los hijos de David y los bienes de David fueron llevados cautivos. Y David, repito, era un hombre de Dios. El versículo 6, mire lo que dice: y David se angustió mucho. Y David se angustió mucho. La actitud de alguien que no tiene su confianza en Dios, y la actitud de alguien que realmente tiene su confianza en Dios está plasmada en el versículo 6. Mire, y David estaba angustiado, y David se angustió mucho. Yo no sé qué produce en usted cuando hay situaciones adversas, cuando usted pierde el empleo, cuando usted pierde su economía, cuando usted tiene circunstancias económicas donde siente que no tiene lo suficiente, o cuando usted tiene problemas familiares. Es angustioso ver cómo el adversario ataca nuestra vida, y en ocasiones una cosa pasa con los electrodomésticos: se dañó la nevera, se dañó la licuadora, se dañó la lavadora, y todo al tiempo. Y luego viene el esposo y dice: me echaron del trabajo. Y luego viene el hijo y dice: me cancelaron la matrícula porque no pude pagar la universidad. Y se forma un caos en la casa, pues David tenía una situación muy dura y él se angustió mucho. Pero ¿sabe por qué se angustió?
porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire, sus amigos, sus compañeros de batalla, la gente que había luchado al lado de él toda la vida, la gente que él había formado, dice la Biblia que ahora hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mire, la actitud de los soldados, la actitud del ejército de David, dijeron: apedreemos a David. Siempre buscando un culpable, siempre buscando a alguien que pague los platos rotos, y en este caso fue el salmista David, y dijeron: matémoslo, apedreémoslo, matemos a este hombre, porque su alma estaba angustiada por sus hijos, por sus hijas y por sus esposas y por todos sus bienes. Estaban en la carne. Hermanos, cuando el enemigo nos ataca, él quiere que nosotros actuemos en la carne. El diablo quiere que nosotros actuemos en la carne. David estaba angustiado al ver la reacción de su pueblo, al ver la realidad que lo rodeaba. Yo no sé qué realidad te está rodeando a ti. Yo no sé qué realidad te está rodeando a ti. No sé qué situación tú estés pasando en este tiempo. No sé cuánto el adversario esté atacando tu alma, esté atacando tu mente, esté atacando tu vida. Y yo no sé cuánto haya logrado permear el diablo tu vida, atacando tu vida. Yo no sé cuánto terreno ha logrado a ganar el enemigo. Los amalecitas lograron avanzar contra David, avanzar contra el pueblo de David, robarlo y ponerlo en angustia y ponerlo ya al punto de matarlo sus propios compañeros. David está en una situación muy fuerte. David está, como dicen por ahí, en la sin salida. David no tiene manera de salir de esta situación. Pero hay una palabra tremenda para ti en esta preciosa noche. El versículo 6, la última parte, dice que aunque David estaba angustiado, que aunque David estaba en peligro de muerte, que aunque David estaba rumbo al fracaso, en el abismo mismo de la muerte, hay algo poderoso que cambia la historia, que cambia el curso de esta historia, que es una historia que va hacia la muerte de David, que va hacia el fracaso de David. Dice la escritura en el versículo 6, la última parte: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Mas David, yo puedo imaginarme esta situación como que David está en el borde del precipicio, como que David ya está perdiendo toda esperanza, está angustiado, está confundido. La gente le pide cuentas, la gente le pide explicaciones y le dicen sus compañeros: ¿cómo es posible que hayan robado nuestra familia mientras nosotros estábamos luchando en otro lado? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esto? Y de pronto, cuando el enemigo nos ataca, y de pronto cuando estamos pasando adversidades, hay gente que nos demanda y nos pregunta el por qué entonces, si usted es cristiano, le está pasando tal y cual cosa. Si usted es pastor, ¿por qué se enfermó? Si usted es cristiana, si usted es líder de esa iglesia, ¿por qué lo echaron del trabajo? ¿Por qué le está faltando? ¿Por qué no tiene lo completo del arriendo, de la comida? ¿Por qué y por qué están preguntando? Y todas esas preguntas que vienen a nuestra mente, todos esos interrogantes nos ponen contra la espada y la pared, nos ponen aprietos, nos ponen al punto del abismo. Pero esta palabra es para ti. Aunque todo eso te esté rodeando, aunque todo eso te esté afectando, aunque todo eso te esté confundiendo, hay una palabra de Dios para ti. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y yo lo quiero leer de esta manera y que tú lo leas de esta manera con tu nombre en tu casa. Yo lo voy a leer con mi nombre. Mas Albeiro se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos, léelo de esa manera en tu casa. Di tu nombre. Mas Albeiro se fortaleció en
en Jehová su Dios. Aleluya. Fortalécete en Dios. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6 versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. El diablo quiere venir a atacarte para que tú te confundas y para que tú pierdas comunión con Dios, pero es tiempo de fortalecernos en el Señor, porque Él nos va a restituir. Aleluya. Alguien que crea esa palabra, Dios nos va a restituir. Amén. El versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Aleluya. Versículo 8: y David consultó a Jehová. Es lo que hay que hacer en este tiempo. Es lo que hay que hacer ante cualquier ataque del enemigo. Déjeme decirle una cosa: no es nuevo, no es nuevo. El reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. No es una novedad que el diablo nos ataque. No es una novedad que el diablo esté furioso contra nosotros, pues ya no le pertenecemos a él, le pertenecemos a Cristo Jesús. Aleluya. Y aunque el diablo esté contra nosotros airado, la palabra de Dios dice que el enemigo vendrá contra nosotros como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor de nosotros. ¿Alguien cree esa palabra? Aleluya. Dele toda la gloria a Dios ahí donde está. Alábelo y bendígalo, porque Él es poderoso. Y David consultó a Jehová. Amén. Note bien que David no se fue para donde los de la RX-115, David no se fue para la prendería, David no se fue para donde fulano o perencejo. David consultó a Jehová y le preguntó qué debía de hacer. Y David le consultó al Señor y le preguntó: ¿perseguiré a estos merodeadores? Y le dijo: ¿los alcanzaré? Eso es lo que hay que hacer, aleluya, ante los ataques del adversario, ante los ataques del enemigo. Y él dijo, el Señor le respondió, porque el Señor nos responde. El Señor le dijo: síguelos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Amados, del 6 al 8 es la actitud de alguien que no pierde la comunión con Dios. La actitud de alguien que no pierde la comunión con Dios. Número 1, aunque está angustiado, se fortalece en Dios. Aunque está angustiado, se fortalece en Dios. Busca al Señor, buscó al sacerdote y buscó a Dios y le preguntó lo que debía de hacer. Es lo que tú tienes que hacer en medio del ataque del adversario: fortalecerte en Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer ante los ataques del adversario: fortalecernos en Dios, aleluya, y en el poder de su fuerza. Del versículo 9 en adelante dice la Escritura que David toma acción. Ya está el problema, ya está el ataque del adversario. Entonces David se mete con el Señor, busca a Dios, se mete en oración, clama al Señor, se fortalece en Dios, pero no se queda allí. El 9 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Mire la gracia de Dios sobre David. Los que lo querían apedrear ahora van con él a tomar acción sobre los adversarios. Y en ocasiones la iglesia sí ora, sí clama a Dios, pero no toma acciones con respecto a los ataques del adversario. David tomó acción para recuperar lo que el enemigo le robó. ¿Qué te ha robado el adversario?
Yo no sé si el adversario te ha robado tu familia, te ha robado a tus hijos, te ha robado a tu esposa. Yo no sé si tu hogar está a punto de acabarse. Fortalécete en Dios. Aleluya. Fortalécete en Dios. Busca el rostro de Dios. Busca la presencia de Dios. Consulta con Dios, pero toma acciones. Toma acciones para recuperar a tu esposa. Toma acciones para recuperar a tus hijos. Toma acciones para recuperar tu economía. Toma acciones en Dios. En el nombre de Jesús te digo, toma acciones. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. En medio de tomar acciones, hay veces se levantan circunstancias que se salen de las manos. Aquí se quedaron 200, fueron 400 solamente a pelear. El 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres. Sigue adelante, porque cuando tú emprendes la recuperación de lo que el diablo te ha robado, cuando tú emprendes la recuperación de lo que el enemigo ha intentado o te ha robado, tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida económica, cuando tú prendes acciones, hay dificultades en el camino. No creas que el adversario se va a quedar quieto. No creas que va a ser fácil, pero en Dios todo lo podemos, porque dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Pero el 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. No se desanimó porque algunos se quedaron en el camino. No se quedó porque algunos no lo apoyaron. Yo no sé quién tú estás esperando que te apoye y no te apoya en la recuperación de tu vida, pero Dios está contigo. Sigue adelante, porque Dios te va a empezar a encaminar. Dios te va a empezar a encaminar en su voluntad y va a abrir puertas. El Señor fue abriendo puertas a David para recuperar lo que el enemigo le había robado. El Señor te va a abrir puertas. Mire, los amalecitas se fueron de Siglag con todo lo de David, y David no sabía hacia dónde se habían ido. David no sabía hacia dónde se habían ido. David no lo sabía. No lo sabía, pero David salió después de haber orado. Dios le dio una palabra, y hoy te doy una palabra en el nombre del Señor. Dios te va a levantar. Dios va a permitir que recuperes lo que el enemigo te ha querido robar en este tiempo. Alguien que crea esa palabra. Esa es la palabra que Dios tiene para ti en esta noche. Dios te va a ayudar a recuperar lo que el diablo te ha robado. Esa es la palabra. David se levantó en esa palabra y se fue hacia recuperar lo que Dios o lo que el diablo le había querido robar. Pero David no sabía hacia dónde se habían ido los amalecitas. David no sabía hacia dónde coger, pero David salió en el nombre del Señor, y en el camino se le quedaron 200 soldados. Pero mira, Dios le abrió puertas a David. Dios lo empezó a encaminar. Mira lo que dice el versículo 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Luego le dieron una masa con pasas, un pastel de pasas, de higos, luego uvas, pasas, 2 racimos. Él comió, se fortaleció. David le dice, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Él le dice, yo soy esclavo de una amalecita, justo el pueblo que había robado a David. Yo soy esclavo de una amalecita. Mi amo me dejó hace 3 días acá. Habíamos robado varios pueblos. El último que robamos fue a Siglag, y yo vengo de allá. Y David le dice, ¿me llevarás allá? Y el hombre le dice, júrame que no me matarás y que no me entregarás a mi amo. David le prometió ello, y el egipcio lo llevó hacia donde tenía que recuperar sus bienes.
Dios te va a abrir puertas. ¿Tú lo crees en el nombre del Señor? Amén. Dios te va a abrir puertas. El egipcio los llevó, el Señor le fue abriendo puertas a través de este egipcio. Dios te va a abrir puertas aún a través de gente que no conoce al Señor. Dios te va a abrir puertas a través de gente que aún no conoce a Cristo. Dios va a abrir puertas. Tú de pronto estás preocupado, estás asustado porque has perdido cosas materiales o familiares. Pues yo te digo que Dios te va a abrir puertas y que si tiene que usar inconversos, Dios los va a usar para que tú seas encaminado a recuperar lo que el enemigo te ha robado en el nombre de Jesús. Hermanos, los resultados se ven del 17 en adelante. Los resultados de David fortalecerse en Dios, los resultados de David consultar a Dios, los resultados de David encaminarse, de David actuar sobre lo que Dios le había hablado. Los resultados se vieron después. Resultados hay en Dios. ¿Alguien cree esta palabra? Resultados hay en Dios. Ser cristiano no es vano. Ser cristiano no es inútil. Ser cristiano es de alto valor, hermanos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y todo lo que el adversario ha querido robarte y robarme, Dios nos va a permitir recuperarlo en el nombre de Jesús. Yo creo esa palabra para ti, iglesia, y para mí y para mi familia. A partir del 17, cuando el esclavo egipcio los lleva, el 16 dice: lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Así estaba el adversario, contento con lo que le había robado al pueblo de Dios. Así estaba el adversario esparramado, contento porque había afectado la familia de David, porque había robado los bienes de David. El adversario está contento cuando roba nuestra vida. Y dice el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna a David, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David, aleluya. Todo lo recuperó David en el nombre de Jesús. Alguien que diga: todo lo recuperó David. Ahora di tu nombre: todo lo recuperó Albeiro. Aleluya. David era un guerrero de Dios. David era un guerrero de Dios. Tú eres un guerrero, una guerrera de Dios. Y tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús y pelear por lo que es tuyo. Si tú has perdido a tu mujer, pelea por ella, lucha por ella. Levántate en Dios. Si tú has perdido a tus hijos, si has perdido tu empleo, si has perdido tu economía, si has perdido, ven a Dios, fortalécete en Dios, levanta tu cabeza ahora. Porque el Dios de los cielos está de parte tuya, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Me impacta el 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo
y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Aleluya. Levanta tus manos, cierra tus ojos y di conmigo: en el nombre de Jesús, me levanto para recuperar todo lo que el adversario me ha robado o me ha querido robar de mi vida espiritual, de mi vida familiar, de mi vida emocional y de mi vida material. Lo recupero todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Ahí donde tú estás, di: este es el botín. Di tu nombre: este es el botín de Albeiro. Di tu nombre: este es el botín de Albeiro. Este es el botín de Carlos. Este es el botín de Marcela. Este es el botín de María. Este es el botín de Carlos, de Manuel. Este es el botín de José. Este es el botín del pueblo de Dios. Aleluya. El diablo está vencido. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Impresionante. Derrotó a los enemigos y libró su familia y libró sus bienes. Aleluya. Y repartió a los 200 que se habían quedado. Les dio parte del botín. También envió provisiones a muchos ancianos en Judá y en otros pueblos donde él había estado. Porque ahora estaba escaso David, pero se levantó en Dios. Primero estaba confundido, primero estaba angustiado, primero estaba en la ruina, primero estaba a punto de ser apedreado, pero se fortaleció en Dios, buscó el rostro de Dios, recuperó lo que le pertenecía en Dios y ahora puede repartir bendición a sus hombres y a los ancianos de Judá. Ese es el Dios que tenemos. Nos pasará del fracaso, nos pasará del ataque del adversario a la victoria tremenda en su presencia. Levanta tus manos ahí donde estás. Vamos, levanta tus manos. Vamos a entonar este cántico. Solo toca el borde de su manto. Aleluya. Si tan solo pudiera ver su rostro. Aleluya, te adoramos. Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Oh, glorioso Dios. Grande eres tú. Si tan solo Oh, Ramamamamadalayas, Sidimikendalayas. si tan solo pudiera Oh, oír su aleluya. voz, si tan solo pudiera Oh, acercarme glorioso, a te él, libre sería. Yo sé. Vamos, levanta tu voz. Solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, vamos. Aquí está nuestra vida, Señor. Todo ataque del adversario, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa.
Y declaramos que todo ataque del adversario es repelido, es reprendido en el nombre de Jesús. Declaramos que todo terreno que el adversario ha ganado en nuestra vida es tomado nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, en este tiempo nos levantamos, Señor, para recuperar todo lo que el adversario nos ha robado, todo lo que el adversario nos ha querido robar, Señor. Levantamos tu nombre, Señor, y declaramos tu gloria sobre nuestra vida, y declaramos tu favor, Señor, y declaramos tu misericordia, Señor. Nos levantamos, aleluya. Dile, Señor, me fortalezco en ti, aleluya, y declaro, Dios mío, la dirección tuya, la dirección de tu palabra, la dirección de tu palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús, aleluya.